¿Te quieres casar este año? Cásate con Marta de Baile. La boda de tus sueños está a punto de hacerse realidad. Manda tu historia ahora a martadebaile.com o a wradio.com.mx. Cásate con Marta de Baile, sexta temporada. Solo por W Radio. 11:06 de la mañana en W Radio. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo Calixto? Hace años, sí. Siento que años no te veo. Sí, siento. ¿Por qué? 30 días nada más. 30 días nada más, un mes. ¿Cómo estás, Eduardo Calixto? Para mí es un honor, Supertema, feliz. El síndrome feliz. de burnout. ¿No? Increíble, y que habrá que preguntárselo a los cuentavientes cómo están. Primero hay que explicarlo para que los cuentavientes chequen, escuchen y se identifiquen y decir, sí, creo que sí estoy padeciendo este síndrome, o no. Sí, ¿no? sí, todo inicia en la década de los 70, cuando se dieron cuenta que el grupo de médicos, enfermeras y trabajadores sociales de algunos hospitales en Estados Unidos tenían un dato característico. Algunos médicos, algunas enfermeras, que de principio eran proactivos y que se preocupaban por trabajar, digamos, dar el plus en su trabajo, gradualmente se fueron transformando, como que hubo una mutación a individuos que ya no les importaba. Cansados, sin motivaciones, estaban deprimidos, muy tristes. Y que además tenían una característica muy esencial. Parecía que eran cínicos ante el trabajo porque decían, pues ya no, pues así de todos modos va a salir. Ajá. Y tenían un dato apáticos, también. podría ser la palabra. Exacto. Okay. Y que llegaba esto a una condición que reclamaba el jefe y les ponía en cuestionamiento sus últimas asistencias, en donde ellos decían que, pues si eso era motivo para que los despidieran, así lo hicieran. Es decir, no había ya un reconocimiento en su trabajo y las condiciones para poder estar a gusto en el trabajo parecía que se habían terminado. Okay. Entonces, se pusieron a estudiarlo y la característica en general, hay un cansancio extremo. Ajá. Llega el lunes y parece que hay un imán en la cama, no quiere salir de ahí. Pues, pregúntame a mí hoy y a muchísimos cuentavientes que se manifestaron en la mañana, así de, ¿qué es esto? Infierno, el lunes es una pesadilla, no queremos, punto. Por supuesto, un dato característico, los lunes también habrá que entenderse que son los demás así amen su trabajo, ¿eh? Así, o sea, yo lo amo profundamente, pero ¿sabes qué? No quiero trabajar. Así sea una condición en la cual muchas personas nos digan que esto es lo más importante o lo mejor que hacemos, esto se cae. De tal manera que hoy reconocemos que hay un agotamiento emocional. Las características de esto es como si estuviéramos en un estado de depresión, cambia el estado de sueño, cambia también las características de estar contentos, no solamente en el trabajo, sino también en la casa y en el entorno social. Conclusión. Tal pareciera que hay un desgaste emocional tan grande, pero que sí está muy, muy ligado a la condición del trabajo. Y por lo tanto, este síndrome fue caracterizado de inicio en personas que trabajaban con la salud, es decir, los que estaban en el hospital. Pero hoy reconocemos que no solamente lo tienen estos individuos. Por ejemplo, hoy reconocemos que lo pueden tener abogados, taxistas, que puede estar también involucrados personas que trabajan en medios de comunicación, con personas que tienen contacto con el público, con las personas. Entonces, el dato característico que hoy reconocemos es que desde las muy formas de ser de una persona se ponen ya en una situación y en un modo de no aceptar lo que está pasando en ese momento. Claro. Hay una sensación de tristeza y de enfado y de desgaste. Aún reconociendo que le puedes decir, te voy a subir el salario, te voy a cambiar, por ejemplo, de ese puesto, te voy a poner en este otro. Ya la condición pareciera que es irreversible. Ya su trabajo está totalmente Mira, déjame cansado. decirte este dato, Calixto. Sí. Y cuentavientes, chequen. Los mexicanos trabajamos 500 horas. A 500 horas más que el promedio entre otros países, como son Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Chile y Canadá, ¿no? Sí. Los mexicanos trabajamos 2.250 horas anuales. Mientras que en otros países, o sea, el promedio baja, son 1.776 horas al año. 29% de los mexicanos con empleo remunerado decimos tener un horario laboral excesivo. Y sí,
O sea, claro que sí. México es de los países con menos vacaciones al año. 67% de los profesionistas mexicanos trabajamos más de 8 horas diarias y 43% de esta parte que trabajan más de 8 horas diarias solo cuentan con 6 días de descanso al año. O sea, somos los que más trabajamos y menos vacaciones anuales tenemos, ¿no? Sí, hora trabajo, somos de las personas que más involucramos nuestra vida al trabajo. Y hay que sumarle que en las ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, los trabajos quedan no cerca de casa. Entonces también tenemos que involucrar mucho tiempo en el transporte, estar encerrados en el tráfico, y que esto todavía empeora la situación. Llegan al trabajo cansados, llegan con las ganas de quererse ya ir del trabajo, o es un no disfrutar esta situación de estar... Sí, pues, Luz levanta la mano. Ven acá. Sí, y entonces, lo que estamos diciendo... Cállate. Que tenemos un problema serio, y aquí estarían los datos característicos. Vamos a preguntarle si a los cuentavientes tienen esto. Tiene un agotamiento no solamente físico, sino también mental. Es decir, estamos con la sensación de que es viernes 8 de la noche, siendo lunes... mediodía, con todavía una semana por venir, y que sentimos que no la vamos a lograr. Exacto. Es el dato característico. Después, no hay satisfacción laboral. Pareciera que todo lo que estamos haciendo era realmente inercia, y terminamos en automático, minimizando nuestros logros. Además, nuestra vida pareciera que ya no tiene sentido, que hemos perdido el interés de las cosas nuevas en los últimos meses. Además, de esta situación, todo lo que es el entusiasmo se ha diluido, la pertenencia de un grupo se está perdiendo. Entonces te dicen, vámonos, Rebe, hoy vamos a terminar el trabajo en la casa de fulano. Yo me voy a meter a mi cama, voy a ver una peli y adiós. Mañana nos vemos a las 6 otra vez en la oficina, ¿no? Te das cuenta que estas situaciones sí están, digamos, impactando en el aspecto social. Además, hay muchísimas dudas y se siente que por momentos se colapsa la condición personal. Ya hay un momento en donde digo, ya no puedo más. Hoy sí voy a renunciar, hoy sí me tengo que salir, ya no puedo, ya no quiero seguir con esto. Claro. Esos colapsos son frecuentes. Mi pregunta sería, ¿a cuántos años de estar, o meses, de estar laborando, trabajando, haciendo lo mismo? Sí. Los 5, a veces hasta 6 días a la semana. ¿Cuánto tiempo es el momento en donde te explota esta cosa? Excelente pregunta, publicado en Scientific Mind de febrero del 2015, es decir, apenas acaba de salir esta publicación, entre 6 a 12 meses. Entre los 6 y 12 meses, es decir, entre medio y un año, tenemos el proceso de que este evento se presenta. Es decir, todos los días, condiciones, situaciones... En 6 meses se puede presentar. Ahora, hay personas que lo presentan en un año, pero hay personas o médicos que trabajando en urgencias, que tienen este estrés muy fuerte, lo pueden presentar en 4 a 5 años. Entonces, mucha gente se preguntaba, ¿cuál es el tiempo mínimo? Y nos estamos dando cuenta que esto también depende de la edad y también depende de la circunstancia laboral. Entonces, si Rebeca Mangas lleva 6 meses con un horario terrible, con estas horas que nos pusiste de trabajo, con un domingo que te llevas el trabajo a la casa y que terminas trabajando a las 8 o 9 de la noche en tu casa, y que ya mañana es lunes y que no descansaste. No, pues no llego al año. Seguramente en menos de un año este síndrome se presenta. Es un síndrome y como dato característico tiene signos y síntomas. Los signos los empiezan a ver en la casa. Los síntomas los empieza a tener uno y los expresa, pero fíjense muy bien, cuentavientes, estas situaciones no creemos que nos está pasando hasta que ya nos empieza a colapsar. Cuando tenemos o el sobrepeso o estamos bajando mucho de peso, se dan los dos extremos. Cuando no dormimos o cuando nos estamos quedando dormidos enfrente de la computadora, ¿no? A las 2 de la tarde. Y entonces es el buscar el motivo mínimo para tratar de romper esto. Entonces, como dato característico, aquí lo tenemos, síndrome de burnout. Ahora no solamente lo tienen los médicos o quienes estamos ante una atención de pacientes, sino lo puede tener cualquier persona cuyo trabajo le esté exigiendo todavía más en condiciones laborales y que se impacta negativamente en la familia.
¿Qué sucede en el cerebro? Y esto es lo que ahora el campo de las neurociencias se puso a trabajar. Y lo digo abiertamente en términos concretos, el sistema límbico se empieza a desregular. Hay que recordar que el sistema límbico es el sitio donde salen las emociones, en donde están los recuerdos y en donde damos motivaciones para despertar y para estarnos, digamos, todos los días alerta, emocionando. Exacto. El sistema límbico es el que te despierta cuando sientes que algo no está bien. El sistema límbico es el que te dice queremos comer. El sistema límbico es el que dice es necesario cambiar en este momento de rutina. ¿Por qué? Porque ya no me está gustando esto. Sin embargo, la corteza prefrontal tiene una comunicación constante con el sistema límbico y sabe cuándo sí y cuándo no le da permiso. Y entonces, el sistema límbico es la conexión de varias estructuras anatómicas cerebrales. La amígdala cerebral, el hipocampo, los ganglios basales, el área tegmental ventral y el giro del cíngulo. Bueno, en el 2014 se hizo un estudio de 270 personas que referían síndrome de burnout. ¿Cuál es el dato característico? Hay un cambio anatómico fisiológico contundente, increíble. ¿Qué significa esto? La amígdala cerebral empieza a desconectarse de la corteza prefrontal, pero se empieza a conectar con el tallo cerebral, se empieza a conectar con el cerebelo y se empieza a conectar con, por ejemplo, las áreas parietales del cerebro. Conclusión, tal pareciera que el sistema límbico empieza a tomar control de muchas emociones sin ya contárselo a la corteza prefrontal. Sí. ¿Qué significa esto? Es como si un empleado en tu oficina empieza ya no a tomar la importancia de quien está tomando en consideración todos los días la supervisión del trabajo. Entonces la corteza prefrontal ya no se mete en esta situación. Y entonces, ¿qué pasa? El cerebelo empieza a memorizar cosas que antes no memorizaba y empieza a activarse con situaciones que antes no hacía. El lóbulo parietal empieza a tener cambios en la sensibilidad y entonces el individuo ya no tiene la retroalimentación de la supervisión, la vigilancia. Vamos a regresarnos tantito, porque yo ya como que me hice un poco de bolas y quiero que los cuentavientes nos sigan. Sí. Entonces, se desconecta, ahorita todas estas conexiones y desconexiones de las que me hablabas, pónmelas como en ejemplos. Por ejemplo, la amígdala cerebral que toma la decisión de hacer muchas cosas. De hacer, por ejemplo, levanto y me trabajo. Voy. Sí, no lo quiero hacer. Ok, desconectado. Y la corteza prefrontal ya no tiene la retroalimentación. Es como, pero ¿por qué no lo quieres hacer? Normalmente te diría, ¿por qué no lo quieres hacer? Y lo tenemos que hacer, porque es nuestra obligación. Eso diría la corteza prefrontal. La amígdala cerebral dice, pues no lo quiero hacer. Y como decimos los mexicanos, hazle como quieras. Sí, y hazle como, y ahí te aguantas, ok. Y entonces, ya no tienes la retroalimentación negativa. Y entonces esto pareciera ya un trastorno de la conducta, porque te conviertes en un individuo de, ¿no lo vas a hacer? No. ¿Pero por qué? Ya no lo quiero hacer, estoy cansado, estoy fastidiado. Esta situación nos hace socialmente incapaces, nos hace totalmente distorsionados en el trabajo. Pero además, el cerebelo empieza a aprender esto que antes no se metía. Entonces, haz de cuenta que el vecino, cuando te ve discutir con tu pareja en tu casa, pues nunca se va a meter. Claro. Pero ahora el vecino va, toca y se mete. Dice, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué se están peleando? Claro. Pero además le da la razón a la amígdala cerebral y le dice, sí, no lo vamos a hacer, fíjate. Ok. Y entonces, no importa que tú te enojes, no importa que los frenos, y no importa que tú me estés diciendo todas las consecuencias negativas, no lo vamos a hacer. Es más, yo voy a reforzar lo que la amígdala dice. Y entonces la comunicación que se va hacia el tallo cerebral empieza a generar ciertas sintomatologías que antes no teníamos. Y ejemplo de esto, tenemos una sobreactivación cardiovascular y respiratoria. O sea, empieza un rollo fisiológico ahora sí. Que entonces el individuo ya se prepara, ya con síndrome de burnout, entonces ya viene la taquicardia, la hipertensión arterial, los cambios metabólicos, un incremento de glucosa, porque y ante esta situación también hay una desregulación del hipotálamo que empieza a liberar cortisol, entiéndase, como un estrés, pero ya el cerebro lo está permitiendo, ya le estamos dando permiso a eso. Claro. Y con esta situación, la amígdala cerebral, vemos cómo se empieza a cambiar su organización y empieza a perder el freno. Esto es lo que acabamos de decir, en situación de, por estas condiciones, el individuo ya no mide frenos, ya no mide consecuencias. Claro, pero chéquense cuentavientes lo que está diciendo Eduardo Calixto en este momento. O sea, el burnout, el síndrome, no es cosa ligerita. No. Sí es un síndrome serio. Que ya está cambiando fisiología y anatomía del cerebro. Ahora, bueno, ¿a qué grado puede llegar este síndrome? ¿Te puede provocar algún infarto? ¿Te puede provocar
una situación mucho más grave, incluso la muerte, si no lo detectas o lo paras a tiempo? Por sí solo no, pero sí puede empeorar enfermedades concomitantes, que decimos los médicos. Es decir, si un paciente tiene, por ejemplo, diabetes, la diabetes se complica. Se va a disparar, claro. Sí, los niveles de glucosa son más difíciles de controlar. Si el paciente tiene hipertensión, la hipertensión es más difícil de manejar con los medicamentos que venimos tomando. Es decir, el paciente ya refiere que no solamente necesita una o 2 tabletas con la cual antes se controlaba la presión. O nos damos cuenta que aún tomando la tableta la presión sigue alta. Entonces, la gran mayoría de los médicos decimos, es que ahora pues tómese una más. Y no, si se toma una más, se va a ir a hipotensión después. Claro. Entonces nos estamos dando cuenta que se desregula incluso el tratamiento de muchas enfermedades. La diabetes se complica y ahora no solamente va a necesitar un hipoglicemiante, tal vez utilicemos o se necesite la utilización de insulina. Y ante esta circunstancia es muy fuerte, pero... y lo vamos a decir con mucho cuidado, también muy responsables de lo que estamos diciendo. Enfermedades crónico-degenerativas empeoran, pero también las degenerativas, las neurodegenerativas. El Parkinson y el Alzheimer se ven muchísimo más frecuentes en las personas que tienen síndrome de burnout. Ok, ahora, dime algo. Bueno, esto me lo vas a contestar regresando del corte, porque voy a hacer una pausa antes. Sí. Independientemente de estos síntomas que hablamos, un poco de la apatía, la tristeza, la depresión, físicamente, ¿qué órganos se alteran también? Esto, al regresar con Eduardo Calixto, que estamos hablando del síndrome de burnout, que me parece a mí algo bastante grave, ¿eh? Sí. Al regresar. Abre Twitter. @Marta de Baile. Y Facebook de Baile Oficial. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile en W. Abre las redes. Non-stop. Escribe. Este mes de marzo, en Revista MOA, machos de closet y las que les damos cuerda. ¿Qué tan machistas andamos? Lo que nos parece normal. 4 preguntas que cambiarán tu vida. ¿Cómo saber si tu terapeuta es bueno? ¿Amar con todo y defectos? ¿Es divertido vivir contigo? Este mes de marzo. Más de 120 páginas de amor, dinero, neurociencia, placer, fuerza, inspiración. Una revista de Marta de Baile. Once y media de la mañana estamos de regreso con Eduardo Calixto, que nos está explicando qué es este cuento del síndrome del burnout y esta falsa satisfacción del trabajo que el cerebro convierte en cansancio y tristeza, mi querido Eduardo. Y déjame decirte que la mitad de mi timeline, y en el tuyo seguramente lo podrás constatar, Sí. la gente está realmente cansada, está apática, está deprimida y ya están manifestando hasta físicamente serios problemas. Aquí, por ejemplo, una cuentaviente nos dice que ya tuvo una parálisis facial, problemas de obesidad o baja de peso, ¿no? Por ejemplo, aquí, mi marido lleva 3 años trabajando, no está casi nunca en casa y se enoja fácilmente. Por supuesto. Y si hay algún evento familiar, nunca va. Ay, mi querida Mili. Sí. ¿Qué tal la depresión en que se entra de tal grado que se piensa en el suicidio? Sí. Otra cuentaviente nos dice esto, ¿no? Qué triste. No, está cañón. ¿Por qué cuesta menos, qué dice acá? ¿Por qué cuesta menos levantarnos temprano en fin de semana? Pues porque estás más relajado, ¿no? Sí, claro. Sí, el Estás cerebro, preparada. exactamente. Como yo le decía a Witch ayer, yo estaba, dormí delicioso este fin de semana. Pues me fui a Acapulco. Sí. Pero delicioso. Ni un dolor, nada, Eduardo. Sí. Y no te despiertas en la noche. Nada más dormí en mi cama, Por sabiendo supuesto. que toda la presión y todo el rollo Sí. y todo. No, ya un dolor de espalda, ya el ojo abierto, insomnio, Sí. te despiertas 2 o 3 veces por la noche. Sí. O sea, está cañón, no descansas, ¿no? Sí. Físicamente, ¿qué pasa? Ya hablamos de tristeza, ya hablamos de empatía, ya hablamos de trastornos psicológicos bastante severos, ¿no? Sí. Pero físicamente, en nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Por supuesto. De arriba hacia abajo hay un incremento de citocinas, hay un cambio en la liberación de cortisol, Ajá. que son hormonas,
como si esto estuviera o se diera un problema netamente inflamatorio. Y te digo de arriba hacia abajo porque se cae el pelo. Es un dato característico. Incluso hay como si nos quemaran el pelo. Hay una zona que se nos cae de pelo como si fuera un circulito. Claro. Le llamamos alopecia areata. Quiere decir que se te cae el pelo y por momentos pues tratas de peinarte así de prestadito, o sea, para que no se te note, pero es un dato que sí llama mucho la atención. Claro. Y de nuevo, esa circunstancia es un estrés prolongado que es característico de esto, y entonces mucha gente se preocupa, dice, bueno, esto nunca me había pasado. Y es evidente que esto se da cuando se promueven a otros puestos, o la circunstancia se va alargando y no acabas por entregar ese proyecto, o ese proyecto se alarga por mucho tiempo y entonces vuelve a empezar nuevamente el estrés. De arriba hacia abajo, la piel se deshidrata. Es un dato característico. Pareciera como si nos envejeciéramos en poco tiempo. Okay. Mucha gente nos dice, oye, te estás dando el viejazo, ¿eh? ¿O qué tienes? Porque la última vez que te vi no tenías tantas arrugas. Es el dato característico de los cambios vasculares, como lo dice Eugenia de Baile, muy bien lo dicho, en donde aparecen las ojeras. Okay. Esta situación también, ¿por qué? Porque no dormimos bien, pero también es un cambio de hidratación. Normalmente las mucosas se nos secan. Entonces necesitamos o el chiclito o necesitamos estar tomando agua, porque es una activación del sistema nervioso simpático constante, y entonces sí tendemos a tener, por ejemplo, caries, o esta circunstancia de tener mal aliento. Okay. Entonces amanecemos incluso con esa sensación de que teníamos una moneda de cobre en la boca, del mal aliento, de la sensación de que no estamos muy bien en esos días. De arriba hacia abajo, la respiración. Hacemos los suspiros porque el cerebro trata de oxigenar mejor, y en esas circunstancias te das cuenta que estás suspirando mucho. Si te das cuenta, es un dato que el cerebro está tratando de liberar tensión. La respiración se puede hacer muy acortada porque tendemos a tratar de oxigenar en cuestiones de menos tiempo. A nivel cardiovascular sí podemos tener taquicardia, y nuestro corazón puede latir por arriba de 95 de frecuencia cardíaca. Si nos damos cuenta, las personas tienen también datos característicos de que se muerden los dedos o las uñas. Entonces hay un maltrato en lo que le llaman los padrastros. Yo no sé por qué se le dicen padrastros, sí, pero ya no hay uña, ya son muñones. Exactamente. Entonces empiezan a comer los pellejitos que están alrededor del dedo, o las uñas se las terminan. Y entonces hay una sensación de que se está moviendo también las manos, o de que se está jugando. Y tú los escuchas y les dices, oye, tranquilo, no tienes por qué estarle moviendo ni las manos ni el pie cuando estás sentado. Claro. Si nos vamos al tubo digestivo, hay un dato característico. Dígamelo. Hay una inflamación en el colon, y hay una colitis nerviosa, un colon irritable. Claro, colitis, gastritis y todos los problemas gastrointestinales que se puedan imaginar. Sí, claro. Entonces el individuo empieza a tener problemas incluso para digerir, o con el poco picante o el refresco que antes no te hacía daño, o el café, se convierte en un arma terrible. Entonces esta circunstancia va en una dirección que nos va minando, que nos está disminuyendo mucho. Finalmente, si nos vamos hacia los pies, por ejemplo, hay un dato característico. Hay una sensación de dolor de pies, o de la palma de los pies, o sea, la planta de los pies. Es una sensación como si nos estuviéramos caminando sobre una plancha caliente. O hay un dolor después de las 4 o 5 de la tarde, en donde las personas refieren que les duelen los pies. Entonces, si lo vemos, no solamente es un evento que vaya solamente sobre la conducta, sino hay señales en el cuerpo que nos están diciendo que el trabajo ya está minándonos desde el punto de vista físico, y que no lo tomamos en consideración, que pasamos la gran mayoría de estos datos por noche y que decimos, no pasa nada. O sea, realmente esta semana fue porque, pues, ya... Sí, estuvo ruda, sí, pero ya se arregla la otra. Por supuesto. Ahora, dime algo, Eduardo, no vamos a renunciar a nuestros trabajos. No. Obviamente no. Entonces, ¿cómo vamos a revertir todo esto? ¿O cómo no evitar, o no sé si engañar al cerebro, o de qué manera podemos evitar que lleguemos ya a estos grados ya bastante serios, ¿no? Claro. Yo lo propondría como 10 puntos. Venga. Hay que tomar en consideración eso. Primero, hay que incrementar la empatía con quienes estamos. Realmente, a veces duramos más tiempo en el trabajo que en nuestra casa. Y nuestro trabajo nos debería enorgullecer. Claro. Deberíamos tener
conciencia de con quien yo trabajo no es mi enemigo, ni estoy compitiendo con él. Ese es un primer dato característico. Bien. Si alguien me cae mal, tratar de disminuir esa tensión, porque tarde o temprano eso se va a hacer un boomerang que va a ir en contra de Claro. mí. Entonces, lo que yo sí digo es tratar de llevarse bien con los compañeros. Libera niveles de oxitocina en nuestro cerebro cuando alguien te saluda, cuando alguien te abraza, cuando alguien te besa, cuando te dice, muy bien, Rebe, lo hiciste muy bien, aunque pareciera que no lo estás haciendo bien. Ese es un dato característico de que tu trabajo lo están considerando otras personas. Claro. Pero también tus compañeros, entonces decirle, oye, mira, lo estás haciendo muy bien, y como que uno voltea así de... ¿Y ahora qué le picó, no? Pero esa Algo me circunstancia... quedará pedir, ¿no? Esa circunstancia va a generar que poco a poquito se vaya afianzando una buena amistad y tratar de hacer amigos en el trabajo, cosa que a veces puede ser difícil. Claro, y no van a ser tus mejores amigos, hombre, no. Pero sí tratar de tener un ambiente cordial y amigable. Sí. Si pasas más de 8 horas al lado de Bedoya, pues ya la bronca, Sí. si te cae mal Bedoya es tu bronca, no bronca Sí, de Bedoya. exacto. Pues tratar como que de alivianar esas partecitas para no enfermarse. Ok, entonces tratar de, o procurar un Empatía. ambiente, exacto, empático con tus compañeros de trabajo. Y que eso evidentemente genera apegos. Entonces ahora el problema de Bedoya que le puede afectar, también puede afectar a mí. Entonces Claro. decirle, ¿sabes qué? Te puedo ayudar en esto. ¿Sabes qué? Tal vez no tenga las circunstancias para poderte dar un préstamo, pero estás conmigo y déjame te ayudo, tal vez solamente escuchando. Claro. Ahora, en este punto, espérame que me detenga. Hay trabajos que sí son, evidentemente, que se trabaja bajo muchísimo estrés, ¿no? No sé, lo comentábamos al inicio, los doctores, las enfermeras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una cirugía, ahorita te vas a operar de emergencia, luego te tienes que bajar al piso 2 porque se está infartando alguien, ¿sabes? Sí. En estos casos, ¿cómo puedes, no sé, o sea, de qué manera puedes llevarla menos dramático Claro. y menos estresante, aunque la labor implique seriedad y implique una responsabilidad terrible? ¿Sí? El simple hecho de tenerte abrazado, tal vez en 3 o 4 minutos, tranquiliza. Ok, que se abracen los doctores con las enfermeras, ¿cómo no? No, bueno, Vámonos. No, pero el Órale. hecho de buscar eso, o sea, no por otra cosa, en el sentido de afianzar una necesidad de estar más tranquilo. Ok. Un cirujano que entra con tranquilidad al quirófano va a ahorrar muchísimos No, bueno, y qué eventos, paz para la familia, ¿cómo no? pero significativo. Es muy importante. Esto por poner un ejemplo, ¿no? Ok, empatía, el número 1. El segundo, Dos, Eduardo. el diálogo constante, pero que establezca una calidad de tejido social muy importante. Ok. Es decir, no solamente somos cuates, ahora somos amigos y vamos a tratar de afianzar este proceso porque tu problema puede ser el mío y porque siento que podemos hacerlo mejor juntos que cada quien por separado. O sea, hacer equipo. Un diálogo constante. Ok. Eso es muy importante. No ir a chismear. No ir a chismear con Ramírez del 5º piso, Claro. no. Sino estar creando, quizá Claro. compartir este tipo de información o de experiencias Sí. que puedan servirles para crecer juntos en el trabajo. Y esto es más importante cuando tú ves que el otro está colapsando. Cuando viene de hablar con el jefe y dice, no, es que ya no puedo, y avienta las cosas y se pone a llorar. Y entonces esa empatía de decirle, no, tranquilo, mira, vas a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque lo haces muy bien tu trabajo. Nadie lo podía hacer como tú. Claro. En este momento estás en crisis y a lo mejor te cuesta mucho trabajo establecer que esto se va a arreglar, pero se va a arreglar. Mañana lo verás con otra dinámica. Bien, Tercer punto. venga. Las vacaciones necesarias. Es muy importante saber que tienes que descansar. Estoy de Los acuerdo fines con de eso. semana son para descansar. Y si son 6 días, mira, el único que tienes, ya sea el sábado o el domingo o el lunes o el martes, no sé, cuándo descanses, tómate un día, pero para descansar. Claro. Dedícatelo para ti. Dedícatelo a tu familia. Hay que entender que este proceso se tiene que romper las inercias del trabajo. No siempre puedes estar llevándote el trabajo a tu casa. No debes hacer trabajo en tu casa. Ese es de verdad un mandato en el síndrome de Burnout. No te lleves el trabajo a tu casa. Claro. Si te lo vas a llevar, siempre entonces considera que ese aspecto va a influir negativamente para salir de esto más rápido. Claro. Cuarto, hay que realizar actividad física.
Y ya sé que muchos nos van a decir, no, bueno. ¿Pero a qué hora si no pero tengo ¿a qué hora tiempo? Si hago 2 horas a mi oficina. Hay tiempo. Sí hay tiempo para hacerlo. No utilices escaleras. Digo, no utilices las escaleras mecánicas. Utiliza las escaleras. Claro, para subir tú. 2 o 3 pisos no o utilices 4. Claro, el elevador es funcional, pero puedes hacer más ejercicio. Ahora, ¿sabes qué creo que es importante? Salgan, no coman en su oficina. Sí. Si se llevaron sus toppers con su comida, por lo menos sálganse a la banqueta de enfrente. Dato ¿no? característico. Hijo, mano. En el año, la gente que lleva de comer a su oficina, estudio ya comprobado, sube entre 3 a 4 kilos en el año. Te cae. No, bueno, esto está terrible. Wow. Entonces, por eso es muy importante salir, aunque lleves el alimento, lleves tu cajita de alimentos, salte. Porque Sí, el váyanse a caminar, un el parque o a romper algún eso, lado. sí, por supuesto. Entonces, esta actividad física, y si ya nos acercamos a hacer cardio, a hacer cosas que te motiven, se libera dopamina y entonces te cambia el estado de ánimo, te incrementa serotonina y sientes mayor capacidad para querer hacer las cosas. Entonces, el hecho de incrementar dopamina por actividad física es motivante, motívate para hacerlo. Tal vez dices, bueno, es que ya es demasiado, tú me lo estás diciendo, hay que tratar de engañar esta parte del cerebro, como libera dopamina. Haz de cuenta que no son las 6 de la tarde, son las 10 de la mañana. Procura motivarte con aspectos muy pequeños. Bien. El quinto. Meditar. Ok. Tal vez por momentos, y tampoco estamos diciendo, tráete tu tapete y ponte a hacer pero yoga. un par de minutitos, desconectarte, ayudan. Exactamente. Ya queda muy claro que incluso los monjes tibetanos tienen una disminución del tamaño de la amígdala cerebral después de sus meditaciones. Ok. A largo plazo, la amígdala ya no tiene esos factores de estar tomándonos, o sea, tan enojones, tan agresivos y después tan tristes, porque la amígdala se pone a contrarregularse. Si el tamaño de ella disminuye, pues esto es fantástico. A ver, Claro. y de aquí lo estoy diciendo. Estamos disminuyendo uno de los núcleos más negativos que tenemos en el cerebro a través de ¿qué? A través de la meditación, a través de ser consciente de lo que nos está pasando. Entonces, el hecho de hacer ejercicios de relajación son muy importantes. Un masaje en el cuello es estupendo para disminuir el estrés. Ok, masaje y meditación. Masaje y meditación. Esa meditación la pueden hacer a la hora que se estén bañando. En lugar de estar pensando, hijo, yo sé que tenemos mucho trabajo, yo sé que también todo el día no solo termina en tu lugar de trabajo, sino que en tu casa sigues con los niños, sigues con tu marido, o viceversa, ¿no? Llega el marido agotadísimo, también checar a los hijos, también complacer un poco a la esposa, etcétera, etcétera. A la hora de bañarse, tómense esos 15 o 10 minutos que tardan en bañarse para desconectarse completamente. Sí. Y ya, con eso es suficiente. Háganlo, cuentavientes. De verdad, a mí me funciona muchísimo. Sí. Yo esos días desconectada de, ya sé que tengo juntas, ya sé que tengo un día del infierno, ya sé que tengo que llegar y tengo que pagar y tengo que hacer y tengo que ir al banco y luego ya lo sé. Sí. Pero esos momentitos sirven muchísimo y sales con otra energía. Sí, y lo puedes hacer en el momento en que tú lo consideres pertinente. Si después de una discusión vienes para aventar las llaves y aventar la computadora y cerrar la puerta de así, con una agresión tan fuerte, tómate 2 minutos para meditar qué está pasando y toma en consideración, y lo dijimos en MOA de noviembre, que esta circunstancia no vale la pena, la gran mayoría de nuestros problemas que tenemos cotidianamente, no vale la pena responder en ese momento. Estoy de acuerdo. Ese problema se va a ver bien o se va a ver mejor después de 24 horas. Muy bien. Siguiente punto, hay que reírse, hay que reír lo necesario. Tampoco es que nos estemos riendo de cualquier tontería y estemos por el mundo, ¿no? Con una sonrisa tampoco, pero hay que reírse y hay que saber reírse y hay que buscar reírnos. Y tal vez del chiste de, bueno, pues ¿te acuerdas del chiste aquel que, ay, sí, pero ya el simple hecho de romper la tensión es suficiente para sentirnos mejor. De acuerdo. Entonces hay que reírnos, hay que disminuir y hay que generar que todo lo que nos da la tristeza y el enojo amplifica la señal. Por lo tanto, hay que disminuir la amplificación de esta señal. Entonces, no todo es feo, no todo es tristeza, no todo se va a acabar. Hay que entender que hay que saber liberar endorfinas con la risa y nos tranquiliza.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, oxitocina, dopamina, endorfinas, empieza a tranquilizar y el síndrome de burnout empieza a disminuir. Disminuye, muy bien. 7, hay que evitar llevarse el trabajo a casa. Por Eso favor. es importante. El caso en este punto es, los problemas son de las cosas más fieles que tenemos en la vida, porque regresas y ahí están. Claro. Y te están esperando a la puerta de tu trabajo, y de verdad, y son tan bonitos que se te suben luego y empiezas otra vez a desgastarte. Yo no pienso erróneamente que llevarte el trabajo a casa significa que que lo vas a adelantar. No. Al contrario. Vas a hacer que el problema te lo lleves ahora a casa. Y tu esposa o tu esposo te va a cuestionar por qué estás de mal humor. Y tus hijos, cuando te quieren compartir algo, Sí, tú dices, está no tengo clavado tiempo. haciendo otras cosas, exacto, Sí. y cansado y de malas. No se lleven trabajo a la casa, estoy de acuerdo. 8, procurar dormir adecuadamente. Y Ok. para esto tengo que decir claramente, si tú te llevas el teléfono celular a tu cama, Hijo, man, si te van a dar llevas las 2 la de la tableta, mañana, ¿eh? sí, evidentemente cambia la actividad cortical, pero también hay un dato muy, muy fuerte con esto. Hoy reconocemos, y un trabajo muy bien llevado, publicado en diciembre del 2014, indica claramente que en la medida que tú empiezas a ver el teléfono en la cama, te vas a tardar entre 30 a 45 minutos más para dormirte. Y entonces te estás quitando sueño y estás disminuyendo la capacidad, como dice Reyes Haro, y lo dice muy bien, de entrar al sueño reparador. Exacto. Y entonces te vas a levantar ahora con menos ganas, desgastado y todavía con una sensación que va a apuntar negativamente todavía más a esto. De acuerdo. Entonces, por favor, evita meter a estos 2 elementos a tu cama. Bien. El 9, si todo esto, aún haciéndolo, pareciera que no cambia, sí hay que pedir ayuda. Y Ok. los profesionales te deben de ayudar. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas son importantes. Y es aquí cuando entra para que entonces te ayuden a hacer primero la catarsis y segundo, a través de terapia o incluso con medicamentos, puedas cambiar estas inercias. Ok. Lo dices muy bien, no hay que renunciar al trabajo. Y esto implica que hay que tomárselo muy en serio. Las personas que tienen burnout no lo sabían, o no sé si con este programa ahora lo detectan, tienen 9, y vamos a decir el último elemento, pero con el 9, tienen que ir a Sí, ya, asesorarse con un help. profesional. Exacto. Hay que pedir ayuda. Y el punto número 10 es siempre considerar, pero siempre considerar que la familia es lo más importante. Esto es. Que la salud es lo más importante. Y si por el trabajo estás cambiando tu actividad con la familia o está impactando negativamente en tu salud, algo está mal. No puedes ir por la vida diciendo que lo más importante es tu trabajo. Claro. El síndrome de burnout se puede detectar tal vez de una forma muy práctica. Si tú traes las llaves de tu coche y después las pierdes, ahí está pasando que no pones atención en lo que estás dando. Si tú sales de tu casa y no sabes para dónde vas, es un dato característico que no estás poniendo atención. Memoria se pierde, atención se pierde. Hay personas, lo acabamos de ver en los cuentavientes que nos dicen, yo ya perdí en lo que va del año 3 celulares. Sí. ¿Dónde pones la cabeza? Te dicen, no pierdes la cabeza porque la tienes pegada, ¿no? Clásicos dichos mexicanos. Lo que estoy diciendo es que hay que considerar que eso genera estrés y que esto te lleva al final del día, entre las 8 y 9 de la noche, a decir, estoy haciéndolo mal, y te ponen triste. Claro. Y la gran mayoría de nosotros eso lo expresa con muchísima tristeza, pero también con coraje, irritables. Y hacemos un ciclo que empieza el día siguiente y esto se multiplica por la semana y esto te va llevando en meses. Entonces, si lo estamos viendo así, yo considero muy importante en el campo de las neurociencias es entender que la familia está para ayudarnos, no para cuestionarnos, no para humillarnos. La familia es un entorno que nos debe de dar contexto para sentirnos mejor. Si con esto y nuestra salud no la estamos llevando bien, entonces hay que cambiar algunas cosas. Y por eso decimos, liberar la dopamina, la oxitocina y las endorfinas para sentirnos mejor. Pero si esto no nos alcanza, hay que ir con el profesional. No, sí, hay que pedir ayuda, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ser felices, estar contentos, estar bien con la familia, estar bien en el trabajo, estar bien con el compañero del 5º piso, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya nada es tan importante, la verdad, como nuestra salud, procurarnos a nosotros, o sea, a nosotros, a nuestra familia, a la gente que queremos,
etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, Eduardo Calixto. Taller, curso, alegría. Viene ¿Cómo la va el semana del libro? cerebro. Los Los neurotweets van muy bien. Por favor, estuvo en la Feria del Libro. Bien. Está en Gandhi. Sí, claro, y en el sótano. venga. Y en la Semana del Cerebro, próximo mes, el 20 de marzo, en el Museo de las Ciencias, en el Universum, vamos a presentar el libro. Ay, qué maravilla, entrada Invitados libre. todos, entrada libre. Venga, y cuentavientes. pueden ustedes ir y de verdad disfrutar la Semana del Cerebro del 15 al 20 de marzo. Ajá. Estaremos ahí. En Universum. En el Universum, Está Museo aquí de las Ciencias. En Ciudad CEU, ¿verdad? Universitaria. Perfecto. Sí. ¿Del otra vez, 21? ¿Del 20? Del 15 al 20 de marzo. Perfecto. Te agradezco mucho, Eduardo Calixto, Para que mí nos un hayas honor. venido a abrir un poco más el panorama, conocer más del tema, que mucha gente igual ni no tenía identificado, yo por ejemplo, que yo ya me identifiqué en muchas cositas que digo, ay, güey, si hay que poner atención y si hay que reparar antes de que sea más serio esto. Nosotros hacemos una pausa, cuentavientes, y hablaremos después del corte del alcoholismo, una enfermedad que no nos enseñan a tratar. Viene un testimonio y viene una alcohólica en recuperación, así se dice, que es consejera en adicciones y es directora terapéutica de Ensocen, una clínica que está en Cuernavaca, y vamos a hablar de este tema bastante serio también. Yo te invitaría un poco a quedarte, fíjate, porque quisiera yo saber, ¿puedes quedarte? Sí, seguro. Saber el efecto que produce esta sustancia en el cerebro. Por supuesto. Al regresar. Flight crew, please prepare for departure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 96.9 FM. 10 años. Copy that. Al aire. Over and out.